Muy bien, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales, nos encontramos nuevamente en este momento. Vamos a transmitir este estudio en vivo y quisiéramos que ustedes, los que estén conectados, también puedan compartir este mensaje que vamos a tener el día de hoy. Estamos viviendo estas festividades, entre comillas, para nosotros, porque simplemente es algo que se ha ideado en la mente del ser humano a través del príncipe de las tinieblas, y nosotros queremos hacer recordar al público, a la hermandad, que esto no tiene que ver nada con la Biblia, no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Esto es sacado de contexto, no tiene que ver nada esta festividad que concierne a un mundo pagano, a la tradición pagana que se ha introducido dentro del cristianismo. Entonces, queridos hermanos, amigos, quisiéramos compartir este mensaje en este día. Te invitamos, donde estás, puedas acompañarnos. Antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a orar. Vamos a tener un momento de oración. Quisiéramos invitarte a que tú también ahí puedas orar para que este mensaje pueda llegar a la gente y así libertarles del pecado. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre amado que está en los cielos, oramos en esta mañana para que este mensaje que usted pueda dar a sus hijos y ser utilizado, Señor, para el bienestar de la vida espiritual, quisiéramos que sea, Señor, impregnado en la mente del hombre. Acompáñanos en esta mañana, unja nuestros labios para poder hablar, que no sea una palabra de ofensa, sino una palabra de iluminación, de alerta, para que nuestros hermanos, amigos, despierten en qué mundo, en qué momento estamos viviendo. Te pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, queridos hermanos, sabemos que el día de hoy es declarado feriado en nuestro país. No sé en los demás países cómo está la situación. Y sabemos que este día es un día que no se puede pasar por alto. Las familias, los niños, están latentes a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder. Los regalos, la comida, todo es un espectáculo total en este mundo en el que estamos viviendo. Y es por eso que tenemos el trabajo de realizar y de compartir con ustedes todos los acontecimientos que se vendrán más adelante y lo que están sucediendo en estos tiempos. La palabra de Dios habla en el capítulo 24 del libro de Mateo y el verso 4 que habrá un gran engaño. Satanás se mostrará con la astucia que tiene de poder engañar a la humanidad, y lo ha conseguido a través de esta festividad llamada la Navidad. Que lo único que se puede hacer y recordar no es el nacimiento de Cristo, es el nacimiento del Dios Sol, a lo cual vamos a tener como tema para el día de hoy, y te invitamos, donde estás, puedas tú acompañarnos en este estudio que vamos a tener. Vamos a comenzar este estudio y quisiéramos comenzar con el libro de Ezequiel, el capítulo 33, del verso 4 al verso 6. ¿Por qué nos dignamos de poder llegar hasta sus hogares? ¿Por qué estamos ansiosos de ver que la gente pueda escuchar este mensaje? Porque es una responsabilidad nuestra como trabajadores del Señor, como obreros del Señor, que podamos hacer que la gente escuche este mensaje y todos los mensajes que presentamos. Por eso te invitamos a que tú puedas leer la Biblia en esta mañana. El verso 4 del capítulo 33 del libro de Ezequiel dice lo siguiente: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viendo la espada,
lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Qué interesante declaración de parte del profeta Ezequiel cuando dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere. Ustedes saben que en la época de las guerras que se daban en el antiguo Israel, se tocaba la trompeta. Y el sonido de trompeta indicaba pues el ataque del enemigo o para atacar contra el enemigo. Ese sonido tenía que ser escuchado por los adversarios o por el mismo ejército que atacaba. Eso significa que también se está tocando la trompeta en esta época y que muchos de nosotros debemos escuchar ese sonido de trompeta y debemos estar alerta para poder no ser engañados o atacados por el enemigo. El profeta Ezequiel dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere. Y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Qué interesante declaración, porque si yo conozco un mensaje y no lo estoy predicando por miedo de que alguien me va a criticar, y no lo estoy predicando porque de repente no voy a tener ya los seguidores, porque estoy atacando esta fiesta que es tan especial para los niños y para toda la humanidad, entre comillas, porque en realidad no todos van a estar siendo partícipes de esta festividad. Dice el verso 5: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El profeta es enfático en esta situación y dice que si tú no predicas el peligro que está corriendo la persona y esa persona no se entere, la sangre de esa persona cuando calle, en algún momento cayere, la sangre de esa persona caerá sobre ti. La culpa caerá sobre ti. Pero si tú haces lo correcto, entonces la sangre que sea derramada de esa persona caerá sobre ello, porque no quiso escuchar. Dice el verso 6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, por esa misma razón de lo que el Señor menciona, no puedo callar y no podemos callar los que pertenecemos al ministerio Soldados de Jesús en decir la verdad frente a una mentira que es tan grande y que la gente no se da cuenta. El 25 de diciembre, entre comillas, es el nacimiento de Jesús, dicen los cristianos profesos y el mundo entero. Pero en la realidad en la que vivimos no es así. No es que el Señor Jesús haya dejado indicado en su palabra el día que nació y ha dado como decreto que todo el mundo lo celebre. La gente ha tomado un pretexto para comer y beber y para darse en lo más grande del pecado que puede existir. Y se lo enseña a los hijos, a los niños, a participar de este pecado, que a veces uno piensa que todo está bien, pero de alguna manera el Señor vendrá y a cada uno dará su pago según sus obras. Eso lo sabemos. Pero no podemos quedarnos callados o sentados sin decir nada, sin protestar por los ataques y la mentira que el enemigo lanza todos los días y que la gente lo recibe como verdad. Y que la gente lo recibe como miel. Y muchas veces las verdades la gente lo recibe como un trago amargo y lo desecha y la gente critica y ataca. Pero las mentiras la gente lo acepta como algo verdad, como si fuera miel, se lo recibe de una manera tan agradable. Queridos hermanos, empezando con este texto, mi responsabilidad como predicador, mi responsabilidad como padre de familia, mi responsabilidad como amigo, vecino, es que te enseñe y te dé a conocer la triste realidad de esta fiesta, que no fue dada por Dios, que Satanás inventó esta fiesta y que Satanás está dando de beber a cada uno la falsa doctrina. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Ya hicimos la introducción. Vamos a leer el capítulo 8 del libro de Ezequiel y vamos a leer un verso muy interesante, el verso 16.
notando que para esa época los sacerdotes, la gente que era designada por Dios, ya tenían una adoración falsa hacia el astro que el Señor había creado. Y más que todo, ellos creían en un Dios falso y adoraban a un Dios falso. Y el mundo estaba en pos de este Dios falso. Aquel Jesús que nace el 25 de diciembre no es más que un Dios falso, sacado a este mundo a relucir y que la gente vaya en pos de ello y no esté avisado que el día del Señor se acerca. Dice el verso 16, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraron al sol, postrándose hacia el oriente. Este día, 25 de diciembre, no es más que la adoración al Dios Sol. Comienza del 24 por la tarde, a la puesta del sol, cuando la gente, la familia humana, se reúne para celebrar el nacimiento del Señor Jesús, que no es más que una mentira dada por el padre de la mentira, y que mucha gente lo ha tomado como verdad, y que hoy lo está celebrando. Y que hoy en este feriado la gente está descansando, disfrutando de esa comida exquisita, entre comillas. De hecho que es exquisita, pero en proteínas, en lo que necesita el cuerpo, no tiene nada. Entonces, la gente va a estar reunida en este día, o está reunida en este día, celebrando el 25 de diciembre el nacimiento del Dios Sol. No el nacimiento del Señor Jesús, porque la Biblia no nos relata en qué momento nació el Señor Jesús. Entonces, toda esta mentira no es más que una falsa teoría inventada por el padre de la mentira, y que muchos han bebido de este vino y que están fomentando. Pero lo más terrible es que los profesos cristianos lo están haciendo. Entonces, dice el profeta Ezequiel que 25 varones, no está hablando de varones cualquiera, está hablando de 25 varones que tienen el sacerdocio en sus manos y que están vueltos sus espaldas al templo y que están adorando al sol. El sol representa pues el astro que el Señor había creado ya en el momento que se dio la creación. Satanás ha tomado al astro y lo ha endiosado para que la gente crea que realmente esto es verdad. Pero él no ha venido de una manera directa. Así como él es astuto, se disfraza y ha tomado el nombre y ha tomado el lugar de nuestro Señor Jesucristo para decir que el día de hoy se celebra el nacimiento del Señor Jesús. Qué mentira tan grande que Satanás ha dado y que la gente lo ha bebido y que inconscientemente muchos lo hacen. Hemos podido estar en ese momento, hemos podido también hacer lo que ahora la gente hace y nos sentimos pues arrepentidos, conmovidos de que en algún momento también nosotros hemos participado de esta fiesta que se fomenta en todo el mundo. Queridos hermanos, dice también el libro de Deuteronomio capítulo 4. Quisiéramos leer estos pasajes para dar a conocer cómo este pueblo ya en su antigüedad celebraba el honor al Dios Sol, y el Dios Sol era venerado por mucha gente en esa época. El capítulo 4 y el verso 19 del libro de Deuteronomio dice lo siguiente: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo sean impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Ustedes saben que en la creación el Señor nos ha dado un astro para ser alumbrados en esta tierra.
y lo que nosotros notamos no es más que un astro. Y que ese astro tiene una representación importante en el libro de Malaquías, que representa a nuestro Señor Jesús. Y que Satanás, utilizando la astucia que él tiene, también se ha disfrazado de Jesús. Y cuando dio su surgimiento, un 25 de diciembre, él se ha hecho pasar por Jesús y mencionar que ha nacido un 25 de diciembre. Cuando en la Biblia, en la Sagrada Escritura, no tenemos registro alguno que nos diga el nacimiento del Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué se celebra? ¿Por qué lo hacemos? La práctica es sencilla. Cuando alguien hace algo repetidas veces, los que lo siguen, los que están a su alrededor, también lo imitan. Entonces el mundo imita hoy en día lo que hace Satanás. No porque esté convencido el mundo de que Cristo nació el 25 de diciembre. Es porque ellos están acostumbrados a hacer la práctica que hace los demás, en este caso Satanás. Y esta situación los ha llevado a un descontrol que muchas veces se llama cristiano, pero no entiende lo que significa el nombre de cristiano. Y no significa lo que está realmente realizando en su sola potestad. Entonces, queridos hermanos, dice el libro de Deuteronomio, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, empieces a adorarlo. Ya habían problemas para esa época, porque su pueblo que había sido sacado de Egipto había salido con esa tradición. Se adoraba al dios sol en su contorno donde ellos vivían. Y ellos tenían esa tradición que no se podía sacar de la mente. Y cuando ellos fueron sacados, esa práctica no se les había borrado. Y ellos estaban en esa misma situación de antes. También dice el libro del mismo Deuteronomio, capítulo 17, del 2 al 5. Si tú tienes ahí tu Biblia, yo te invito a leerla. De repente podamos entrar en controversia, en decir, tú eres fanático, extremista. Pero yo te invito a que tú puedas meditar la palabra y no ataques al predicador, porque simplemente es el mensajero del Señor. No tiene que ver nada con lo que tú puedas decir llevado al extremo, porque llevado al extremo es algo sacado de contexto de la Biblia. Entonces, el capítulo 17, el verso 2 al verso 5 dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Miren qué interesante declaración. El Señor había prohibido hacer esta celebración, esta adoración a los astros. Y hoy en día tú puedes decir, pero en ningún momento yo me estoy postrando a adorar al sol como lo han hecho nuestros antepasados. Y está correcto, en la práctica no lo haces. Pero espiritualmente sí lo haces, porque al celebrar este día, al tenerlo como este día que el Señor Jesús nació, al comer y beber, estás haciendo la misma práctica. Y no es necesario que tú te postres al sol, porque sabiendo y entendiendo que este día no nació el Señor Jesús, sino nació el Dios Sol, ideado por los romanos, y tú, no contrariando todo esto, repite lo que hacen los demás, estás en la misma práctica. No podemos decir que no estamos en la misma práctica. Estamos en la misma práctica. Una teoría pagana que viene desde los antiguos hitos que ellos de alguna manera pusieron para que se confundiera el lenguaje cristiano, el lenguaje de Dios. Queridos hermanos, Job en el capítulo 31 y el verso 26, vamos a buscar el libro de Job. Te invito a buscar el libro de Job y vamos a leer el 31 del 26 al 28. Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 31 del
26 al 28. Si tienes ahí tu Biblia, busca el libro de Job y vamos a leer este párrafo muy interesante que habla también acerca de la adoración al sol y que nos insta a nosotros a salir de Babilonia y no practicar lo que Babilonia hace, porque es una ofensa a Dios. Yo podría decir, pero no hago nada, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy matando, no estoy transgrediendo la ley de Dios, pero yo te digo que sí, porque estás ofendiendo al Dios de los cielos y la tierra, que Él ha dejado sus estatutos, sus ordenanzas, y que vivamos en base a ello, no que vivamos en base del mundo, sino en base a lo que el Señor ha escrito en su palabra. El verso 26 del 31 dice: si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El sabio Job dice estas palabras. Son interesantes, porque él dice, esto también sería maldad, dice, juzgada porque habría negado a Dios soberano. Recuerden el primer mandamiento de la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si yo adoro a algo que no existe, porque en realidad esto es existente en la mente únicamente de los paganos, no en la mente del cristianismo. El cristianismo en ningún momento celebró esta fiesta, adoró a un Dios falso, porque ellos tenían entendido de que la adoración al sol era venido del paganismo, no era del cristianismo. Y cuando Job dice, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Hermanos queridos, si tú no te has dado cuenta, la ofensa a Dios es mucha. Cada día nosotros lo ofendemos con nuestra práctica y nuestros labios. Muchas veces nosotros, sin querer, transgredimos la ley de Dios, pero Él es tan grande que nos puede perdonar. Primera de Juan, en el capítulo 1 y el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Pero aquí, ¿cuántas veces tú confieses tu pecado? Hay mucha gente que tiene esta práctica y no confiesa sus pecados. Hay mucha gente que come y bebe como los mundanos y no confiesa su falta. Y el Señor no es que lo haya desechado de su plan, el Señor lo está llamando. Pero el Señor no aparecerá en el momento de aflicción cuando esta persona tenga una enfermedad, un cáncer o alguna enfermedad terminal que ya lo esté acabando. Querido hermano y amigo, estamos hablando del día del Dios Sol, de la adoración al Dios Sol. No es la adoración al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque eso sería una aberración al mensaje que dieron los profetas, los discípulos y muchos de los mensajeros que hoy en día están predicando. El 25 de diciembre, en ningún momento el Señor Jesús ha dado una recomendación que se celebrase esta fiesta. Lo que se ha hecho ahora es un pretexto para poder comer y beber y dar todo lo que dice Mateo en el capítulo 24 y el verso 37, como en los días de Noé. Hermano querido, vamos a leer un párrafo más de Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, yo te invito a buscar en tu Biblia el libro de Segunda de Reyes y vamos a buscar el capítulo 23 y vamos a leer el verso 5 al 11. Otra declaración muy importante. En el capítulo 23, el verso 5 hacia el 11, dice lo siguiente: quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Mira qué interesante lo que el Señor hacía a través de sus enviados, de los profetas, de los reyes. En este caso está hablando de las reformas de Josías. Lo que Josías hizo es decirle a este pueblo,
decirle a este mundo: no se puede celebrar Navidad, no se puede celebrar algo que no esté escrito, y quitemos todo esto que es abominación para Jehová. Dice también el verso 6, y también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. La convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Qué interesante, rey, que lo más precioso que puede hacer uno es obedecer lo que Dios ha mandado. Lo más interesante, lo más hermoso que uno puede hacer en la vida del cristianismo es obedecer a lo que Dios ha mandado. Pero se vuelve oscuro en la mente del hombre cuando es desobediente. Sucedió con nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres desobedecieron la ley de Dios. Y su descendencia, degradada en todo lo que se refiere a la parte mental, física y espiritual, está haciendo lo peor. Está obedeciendo mandamiento de hombres, que no es mandamiento de Dios. El verso 7 dice: además derribó sus lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. El pueblo de Israel, un pueblo que había tenido la luz que había venido para ese entonces, pero que lo desaprovechó, y en lugar de adorar a Dios, adoraban a dioses falsos, como el sol, la luna, acera, todo lo que se refiere el nombre que Satanás se había puesto para engañar a la gente. Así también como hoy se pone el nombre de Navidad, y que muchos van en pos de ello y quieren hacer lo correcto. Dice, queridos hermanos, el verso 8, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Josías estaba haciendo un trabajo espectacular, un trabajo muy interesante de quemar toda la idolatría del pueblo de Israel. Si en esta época se levantara un hombre en tu iglesia, en tu grupo, en tu ministerio, y hiciera lo correcto, Dios estaría de alguna manera agradado porque están obedeciendo sus mandamientos y lo están adorando a Él. Dice el verso 9, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Entonces, el verso 10 dice, asimismo profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara de su hijo o su hija por fuego a Moloc, un dios que pedía la vida de los hombres, y que los seres humanos le rendían homenaje a este dios Moloc, vidas humanas, que eran ofrendas dedicadas a este dios. Hoy en día se hace lo mismo. Se ofrece a nuestros hijos, mandándoles de repente a que ellos puedan participar en esa gran chocolatada, como se lo llama, en esa gran festividad que hay regalos, hay comida, y se le ofrece a un Dios falso que tarde o temprano lo llevará a la perdición. Nuestros hijos están en esa situación. Nosotros como padres estamos entregándole a dioses falsos. El corazón de nuestros hijos están yendo en pos de esos seres que en realidad no son más que demonios. Querido hermano y amigo, quisiera que podamos reflexionar en este día. Este día no es más que un segundo día que Dios ha regalado en la humanidad y que quiere que hagamos su voluntad. No es un día festivo como se lo ha proclamado el mundo. Es un día cualquiera, es un día que el Señor ha dado para que sea dirigido hacia Él toda la súplica, la honra y la gloria. Dice el verso 11, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los tejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Miren cómo
el mundo, lo dedicaba sus cosas, sus ofrendas a un Dios falso, a Satanás, y que se conocía como un astro, que parecía que ellos estaban en su totalidad de comprensión, de mente, y decían, estamos haciendo lo correcto, y se dedicaba y se daba ofrendas, y bueno, y se celebraba de una manera tan especial. Lo mismo que se hace ahora, mi querido hermano y amigo, tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás de repente apretando allí los dientes diciendo, pero este extremista está hablando demasiado, no entiende lo que significa este día para nosotros, que el verdadero sentido de la Navidad es Cristo, dicen los predicadores modernos. Y cuando ellos están en un error total, como sacerdotes de la antigüedad, están dando la espalda al Señor y están adorando al sol. Sin darse cuenta, están adorando al sol. Pero otros, dándose cuenta, están haciendo lo mismo. Quisiéramos salir de Babilonia. El mensaje que viene, acompañado con poder al tercer ángel, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Es necesario que salgamos de Babilonia. Es necesario que salgamos de la práctica de Babilonia. Si bien es cierto, vivimos en Babilonia, pero es necesario que salgamos de la práctica de Babilonia. Basta ya. Honremos a Dios tal como es. No podemos ser hipócritas. Decir que somos cristianos cuando estamos adorando a un Dios falso, no estamos adorando al verdadero Dios. Dios no ha enviado mensajes extras como este tipo de fiestas, o de comida, o de vestido. Dios ha enviado un verdadero mensaje, y ese mensaje está en su palabra. Obedecer, guardar los mandamientos a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, es interesante poder recalcar cómo está este mundo. Satanás quiso instituir una organización, y lo hizo. Y hoy se deleita. Y a través de este personaje, de este hombre conocido como el Papa Liberio, el año 354, de acuerdo a mi investigación, si no es lo correcto, corroboren de alguna manera ustedes cuándo se cambió o cuándo se dio esta festividad, pero de acuerdo a mi investigación tengo en el año 354, con este sacerdote Liberio, que decreta celebrar este día, el 25 de diciembre, como el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y ustedes saben que la Iglesia Católica Romana no tiene nada de bueno. Si podríamos decir que tiene algo de bueno en doctrina, no tiene nada de bueno. Si hay algo que tiene de bueno, pueden ser los hermanos. Una mente que está todavía para poder ser educada y entregárselo al Señor Jesús. Pero si decimos que la doctrina de la Iglesia Católica Romana tiene algo para poder nosotros sacar de provecho, no tiene nada de bueno. La doctrina tergiversada por el catolicismo ha llegado a construirse en una barrera para el cristianismo. Y una barrera porque no ha leído la Biblia, porque sigue la misma costumbre del catolicismo romano. Y en este año, de acuerdo a mi investigación, vuelvo a decirles, si ustedes tienen la fecha exacta, corroboren para poder nosotros tener entendimiento. El año 354, por el Papa Liberio, se decreta esta festividad para que se dé como ya una consecuencia en el mundo entero. Roma es la capital de Babilonia. Babilonia se iba a fundar como un imperio. Iba a ser el más grande del mundo. ¿Satanás lo consiguió? Claro que lo consiguió. Lo tiene a este mundo en sus manos. Pero vendrá alguien más fuerte para poder vencer este dominio, y lo quitará y lo entregará a sus verdaderos poseedores. En el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 111, si tú tienes este libro, te invito a leer Patriarcas y Profetas 111, en el párrafo 3, y dice lo siguiente: decidieron construir allí una ciudad. Miren qué interesante, porque la mayor parte, queridos hermanos,
amigos, los que están escuchando este mensaje, la mayor parte de gente donde celebra esta festividad es en las ciudades. Alrededor, el campo donde está abandonado, la mayor parte de gente, o la minoría parte de gente, no tiene convicción de este asunto. Algunos ni se acuerdan. Pero la mayor parte, en multitud, en masa, queridos hermanos, lo tiene la ciudad. Y Satanás tuvo un plan: construir una ciudad tan grande y emplear sus dogmas y darles a beber el vino de fornicación. Decidieron construir allí una ciudad. La mente de Dios no era construir una ciudad. Decidieron construir una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Era la Torre de Babel. Era la Torre de Babel, que había sido ya diseñada por Satanás y que sus arquitectos construyeran esta torre, esta ciudad. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colinas. Dios tenía un propósito: que la gente fuera esparcida en diferentes lugares y que no se juntaran, porque Él tenía un gran propósito para su pueblo. Pero Satanás contrarresta todo esto, lo que Dios había hecho, y los junta. Entonces dice hermanos, Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que se esparcieran por toda la tierra, así dice el capítulo 1 del libro de Génesis, que se esparcieran por toda la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella, pero estos constructores de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Esto es el tipo del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial plantea esta misma situación en esta época con todo el mundo. Una sola moneda, un solo gobierno, el nuevo orden mundial. Ya se lo había estado practicando en el tiempo de la Torre de Babel. Dice, queridos hermanos, así la ciudad convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. Y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Patriarcas y Profetas 111, párrafo 3, si tú quieres leerlo. Satanás tenía una idea: esparcir, pero luego juntarlos en un momento y hacer una ciudad y una torre. Dios no tenía ese propósito con nosotros. Por eso hoy la ciudad es la perdición en este mundo. Las grandes ciudades, las ciudades que se divisan a diario, con toda su economía, con todos sus, podríamos decir, sus fantasías que presenta, con todas las comodidades, es la perdición del ser humano. Y vuelvo a decirle, mis queridos hermanos, que la fiesta, la tradición del 25 de diciembre, del nacimiento del Dios Sol, no se celebra muchas veces en el campo. ¿Y por qué no se celebra en el campo, en esos lugares alejados? Porque ahí no existe diversión, ahí no existe entretenimiento, ahí hay trabajo, ahí hay comunión con Dios. Pero las ciudades te presentan todo esto, hay actividades de cada día que los niños están expuestos a esas actividades. Y Satanás tuvo la magnífica idea de hacer una ciudad, una torre, y poder construir y que el mundo entero vaya en pos de esa ciudad. Y lo ha conseguido. Hay gente que quiere emigrar a las grandes ciudades por trabajo, por fama, pero lamentablemente ahí será su perdición.
hoy están disfrutando de este feriado que se ha dado. Algunos están en la playa, unos están disfrutando de la comida exquisita que presenta este mundo. Pero estas comidas que presenta este mundo no es más que la diversidad y la bomba de tiempo que estará uno teniendo dentro de su ser, porque tarde o temprano lo que se va a desatar dentro de nosotros es un cáncer, una enfermedad que será incurable y que estaremos buscando a los médicos para poder sacar esta enfermedad, que lo más probable que sea es que yo quede paralítico, quede sin ningún miembro que Dios me ha puesto en su sola potestad. Queridos hermanos, agregando a lo que significa esta fiesta, ustedes saben que la gente ya comienza sus preparativos desde el 24. El 24 de diciembre las ciudades están llenas y la gente hace sus compras y la gente tiene ya regalos y todo lo demás. Lo que el paganismo lo hacía antes, la gente hoy en día lo está repitiendo. La Biblia, en el libro de Mateo 15, yo quiero que tú analices la palabra de Dios. Y si lo aceptas a buena hora, y si no lo aceptas, el Señor no va a exigirte. El Señor no es un Dios arbitrario que viene y te exige lo que tú tienes que hacer. Tú tomas la decisión, lo tomas o lo dejas. El Señor no exige. En el libro de Mateo capítulo 15, el verso 3 dice lo siguiente. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El Señor nos dice lo mismo en esta época. ¿Por qué ustedes transgreden la ley de Dios por esta tradición? ¿Por qué ustedes se hacen llamar cristianos, pero están transgrediendo la ley de Dios? La ley de la salud, solo por esa tradición. Y estamos transgrediendo las leyes de la salud por esa tradición, mis queridos hermanos. No es un mandato divino lo que se había escrito y que nosotros tenemos que realizarlo. Es una tradición. Y esa tradición lo hace el mundo, viene de Satanás. Automáticamente que es así. En el mismo capítulo, el verso 7 al verso 9 dice lo siguiente. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque cuando yo celebro esta fiesta, esta festividad, y estoy embriagado por esta tradición, no estoy honrando a Dios. Y el Señor mismo declara y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque no pensamos en la adoración. La misma palabra nos dice, si comes o bebes, hazlo para la honra y gloria de Dios. Yo no creo que al consumir el producto malsano, al tomar el producto malsano, yo esté haciendo para la gloria de Dios. Dios no se está glorificando en ese sentido de comida, en ese sentido de bebida. Yo quisiera que tú tomes conciencia de lo que estás haciendo de tu vida, de tu cuerpo, porque tu cuerpo es mencionado en la palabra de Dios como el templo. Tu mente es mencionado como el templo de Dios. ¿Cómo podemos estar ingiriendo todas estas cosas que hacen daño a la salud? El verso 9 dice, hermanos, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Yo quisiera amonestar al ministerio pastoral que no fomenten una tradición que no esté escrita y que no se salven o se justifiquen diciendo la verdadera cortesía o el verdadero sentido de la Navidad es Jesucristo. Porque eso no va con el vocabulario divino. Que tú sí sea sí y que el no sea no. No podemos mezclar lo mundano con lo santo. Indiscutiblemente que no, querido hermano. ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos viviendo? Es una aberración lo que el ministerio pastoral haga y mencione. Si bien es cierto, ellos no exigen que la hermandad haga esto, pero con su práctica ellos enseñan también. Es necesario decir esto. Es necesario que salgamos de Babilonia. Hermanos queridos, Filipenses, en el capítulo 3, hay una declaración muy interesante que se menciona al Dios
glotón, podríamos llamarle, porque en esa festividad no se alimenta, se mal alimenta. Y las consecuencias, queridos hermanos, es las enfermedades. Es el embotamiento, escúchelo bien, el embotamiento de la mente para no poder escuchar la verdad. Y la verdad es profanada muchas veces por desobedientes. Dice el verso 19 del capítulo 3 de Filipenses: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué interesante declaración lo que el apóstol Pablo dice. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. La gente come y bebe. No se da cuenta que el Señor no les hizo para eso. ¿Nosotros vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Comemos para vivir o vivimos para comer? La respuesta correcta, queridos hermanos, nosotros no vivimos para comer. Nosotros comemos para vivir, que es otra cosa. Y comemos lo que Dios ha puesto en su bendita palabra. Alimentos sanos que nos van a llevar a ver el fin del tiempo en el cual estamos viviendo. Pero ocurre algo, hay un Dios. El Dios es el vientre al cual nosotros agradamos. Hermanos queridos, la mente debe ser dominada por la razón. El estómago no puede dominar a la mente. Si el estómago domina la mente está completamente esclava del estómago. La mente debe dominar al estómago. Yo quisiera leer un libro muy interesante que te recomiendo leerlo. Consejos sobre el régimen alimenticio. Un libro muy interesante. Tú me puedes decir, yo solo me baso en la Biblia, pero lamentablemente no conoces la Biblia. Por eso estás en esta situación. Porque si conociera la Biblia, no estuvieras en esta situación. Y por no conocer la Biblia, es necesario que leamos este libro. Dice la página 155 de este libro, el párrafo 1. El sobrecargar el estómago es un pecado común. Mira, querido hermano, al recargar con todo el alimento que yo consumo el 24 o ya el 25 de diciembre por la noche, es una terrible aberración a mi estómago y a las leyes de la salud. Y cuando se usa demasiado alimento, el sistema entero resulta agobiado. La vida y la vitalidad, en vez de mejorar, escuchen lo que dice, decrecen. Con razón la gente está yendo en pos de dioses falsos, como lo hacía en la antigüedad del antiguo Israel. Sin razonamiento. Hasta muy tarde, la gente está comiendo y bebiendo. Dice, queridos hermanos, es así como Satanás planea que hagan las cosas. El hombre utiliza sus fuerzas vitales en trabajo innecesario para disponer de una excesiva carga de alimento. Satanás tiene el control de las mentes que están completamente distraídas, que han cogido un celular y han visto la promoción que existe o que está dándose en los centros comerciales. Y han ido a buscar para el deleite del apetito, para ese Dios del vientre, para ese Dios glotón que se regocija y que no es más que un demonio que domina la mente humana para poder dar a conocer lo que Satanás está haciendo. Yo te invito a buscar a Dios. Es necesario que lo hagas. Es necesario que lo hagamos. No podemos perder el tiempo. En este feriado es necesario predicar el mensaje. Si tú eres un adventista del séptimo día, cristiano evangélico, mormón, testigo de Jehová, católico, no sea de qué religión seas, necesitas predicar el mensaje. Un mensaje de advertencia. Que el mundo no puede tratar así a Dios, que envió a su único Hijo para morir por todos nosotros. Estamos contrariando
Estamos reprochando lo que Dios había hecho cuando envió a su Hijo a morir por nosotros, a libertarnos del pecado. ¿Y por qué? Porque estamos en esta práctica. El sobrecargar el estómago es un pecado, querido hermano. ¿Y por qué es un pecado? Porque no razona la mente humana, porque recarga el cerebro con la sangre contaminada que envía el estómago, y no se puede recibir al Espíritu Santo, y no se puede recibir al Espíritu de Dios, y lo que se hace es profanar el templo, y la gente hoy en día está completamente ciega y embriagada del vino de fornicación, de esta falsa doctrina, teoría que ha sido impuesta por Satanás. Tengo un libro más, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en la página 398. Mira lo que dice esta importante declaración. El exceso de alimentos debilita la mente. Ha de evitarse el exceso de comida, aunque sea de la más saludable. Yo podría decir, hermano, pero yo como saludable y puedo comer mucho, demasiado. No podemos hacer eso. Estamos contrariando las leyes de la salud. El cuerpo no puede usar más de lo que se requiere para la reparación de sus diversos órganos. No podemos nosotros ir en contra de la ley de la salud. A las 12 de la noche, como se lo llama, es el horario de descanso del cristiano, del ser humano. Pero también es el horario de las tinieblas. Cuando la gente brinda homenaje a su ser, a su apetito en este horario, qué terrible es, hermanos queridos. Miren lo que dice. Más de un estudiante cree haber arruinado su salud por exceso de estudio. Algunos creen eso. Y dicen, te está volviendo loco lo que tú estás estudiando. Deja de leer porque ya estás volviéndote loco. Le dijeron así al apóstol Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. Y eso es falso. Lo que sí te puede volver loco, te puede volver un psicópata, es el demasiado alimento que introduces a tu estómago a muy altas horas de la noche. Como es el caso del 24 de diciembre, donde el enemigo está alimentando las mentes para perdición. Mientras se presta la debida atención a la ley de la salud, el trabajo mental ofrece poco peligro. Pero en muchos casos de así llamado fracaso mental, lo que cansa el cuerpo y debilita la mente es el hábito de sobrecargar el estómago. No hay ningún problema si tú estudias libros y te pasas estudiando todo el tiempo la cantidad de libros o la Biblia. No tiene que ver nada. No vas a volverte psicópata ni loco, como dicen por ahí. Vas a tener gran bendición. Vas a ejercitar tu mente, tus nervios, y vas a tener salud. Pero si tú te alimentas demasiado con comida que sobrecarga el estómago, la sangre, el producto que va al cerebro, será contaminado y tu mente será embotada para no ver las verdades que se están dando en este tiempo y que nosotros no queremos aceptar. Nos vamos a volver ciegos y vamos a estar como los antiguos servidores o seguidores de Cristo en el antiguo Israel. Y el Señor nos va a llamar hipócritas. Querido hermano y amigo, el testimonio nos dice lo que estamos haciendo. Lo que cansa el cuerpo y debilita la mente es el hábito de sobrecargar el estómago. Eso es lo que cansa. La comida, el producto que he ingerido, eso recarga la mente. Y como consecuencia hay sueño y como consecuencia hay pesadez. No queremos leer, no queremos escuchar. Estoy seguro que si yo estuviera presentando un show en este momento, si yo estuviera puesto un gorrito rojo, de repente con el
con la barba blanca y haciendo una sonrisa o haciendo una carcajada, como lo hace este personaje llamado Papá Noel, la gente, los niños estuvieran ahí. Pero yo no estoy haciendo eso. Y la gente no está viendo. ¿Y por qué? Porque la gente está embotada en lo que ha comido y bebido. Y como consecuencia no puede ver. Están ciegos. Necesitan salir de esa esclavitud llamada el apetito. Necesitan salir de ese tremendo error que están metidos. Querido hermano y amigo, yo quiero ir ya terminando. Voy a entrar a la recta final de este corto mensaje que hemos tenido en esta mañana. Y yo quiero leer el capítulo 22 del libro de Lucas, el verso 53. Una declaración muy interesante, muy importante, a lo que quiero que tomes nota. Las 12 de la noche. Han hablado los satanistas, han hablado los hechiceros, que esa hora es el horario donde se puede hacer la práctica para poder enredar a la gente o hacer lo que ellos quieren. Esa hora es la hora donde las tinieblas vinieron sobre nuestro Señor Jesucristo y lo arrestaron. ¿Para qué? Para que puedan llevarle y destruirle. Mira lo que dice el capítulo 22 y el verso 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, dice el Señor Jesús, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora. Mencionando al horario, porque se estaba dando ya una tercera vigilia, o se estaba ya terminando, o se estaba dando prácticamente la tercera vigilia, y se le está restando al Señor Jesús. Y esa tercera vigilia se estaba dando a las 12 de la noche. En ese horario, el mismo Señor dice, mas esta es vuestra hora, o es la hora, y la potestad de las tinieblas. ¿Y por qué toco este asunto? ¿Y por qué toco este horario? Que tiene que ver algo con la distorsión de la mente humana, con el trabajo de Satanás. Claro que sí. Porque este es el horario donde en estas festividades se da la bienvenida al nacimiento de Cristo Jesús. Entre comillas, porque no es así. Porque el horario judío comienza a la puesta del sol, 6 de la tarde, podríamos decir. No es 12 de la noche. A las 12 de la noche es el horario de las tinieblas, es el horario de Satanás, es el horario donde nosotros, sin conocimiento, inconscientemente estamos adorando al Dios falso, al Dios Sol que ha nacido un 25 de diciembre. Queremos que quede claro este asunto, querido hermano. Dice, esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Y en este horario se come el pavo, se come el alimento malsano. Se disfruta con los regalos con los niños. Y no sabemos que Satanás está jugando este juego. Que Satanás se ha introducido a la mente de los hombres para engañar y hacer que ellos se pierdan. Querido hermano y amigo, necesitamos ponernos a cuenta con el Señor para no ser engañados. Satanás está engañando a diestra y siniestra en todo el mundo. Y los profesos cristianos no despiertan. Están haciendo lo mismo que el mundo. Y el Señor empezará a hacer su obra extraña y nadie se dará cuenta. Yo quiero terminar leyendo el capítulo 9 del libro de Daniel. Yo te invito a buscar el libro de Daniel, el capítulo 9. Y vamos a encontrar una declaración muy importante, donde no menciona el nacimiento de Cristo, pero sí menciona los acontecimientos que se vendrán en su nacimiento, pero no especificando la fecha exacta donde van a ser. Solo para tener una idea, simplemente. El capítulo 9 del libro de Daniel, del verso 24 al 27, dice lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
esos 490 años, todo un evento, hasta el año 34, la prevaricación, el fin, la resta de las 2300 tardes y mañanas, y el ungimiento del Señor Jesucristo en el año 27. Es una fecha que nos da el capítulo 9 del libro de Daniel. Ahí sí podemos dar mérito que sí está escrito y que sí se puede sacar esa fecha, ese cálculo. Pero no nos menciona el nacimiento del Señor Jesucristo. Habla del ungimiento. Dice el profeta, para terminar la prevaricación, poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Está hablando de su venida, pero no está hablando de su nacimiento de una fecha exacta. Verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nota lo que está diciendo el profeta, mencionando los acontecimientos que se darán antes de su venida y en su venida. 26 dice, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo esto está profetizado y se dio. Todo esto se dio como resultado de la profecía de Daniel, comenzando desde el año 457. Esto está registrado. A esto sí podemos decir, a esto sí podemos hablar, pero no del nacimiento de nuestro Mesías, del ungido. Dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A esto sí está escrito, a esto sí podemos decir que está escrito, pero no al nacimiento del Mesías. Querido amigo y hermano, no quiero ser enemigo tuyo, más bien quiero ser un amigo e inducir y decirte que debes estudiar la palabra de Dios. No podemos andar como los paganos, creyendo que el Señor Jesús nació en este día y es por eso que yo lo estoy celebrando. No podemos actuar como los predicadores modernos que dicen que el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento del Señor Jesús o es la vida del Señor Jesús, porque esto no tiene lógica en el término humano y también en el sentido de la palabra. No acepta el Señor que se esté predicando este mensaje, un mensaje falso del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, y que los cristianos profesos hagan lo mismo, se embarren con el pecado junto con Babilonia, junto con la gran prostituta, la ramera de Apocalipsis 17, la iglesia romana católica. Es increíble hacer esto. Contradecimos nuestras creencias. Estamos en contra de la verdad y no a favor de la verdad. Tú que estás escuchando en esta mañana, quiero invitarte a escudriñar la Biblia. El capítulo 9 del 24 al 27 encontramos grandes eventos. La venida del Señor Jesucristo, el ungimiento, el bautizo del Señor Jesucristo en el año 27. En el año 31 encontramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la mitad de la semana, que corresponde al año 31. Y en el año 34 encontramos la terminación de la gracia de los judíos por haber rechazado al Mesías, con la muerte o dando la muerte al apóstol Esteban. Eso sí lo tenemos registrado. Eso sí lo podemos predicar. Pero no podemos predicar algo que no existe. Algo que se ha tallado en la mente del hombre por Satanás y que está tergiversando las Sagradas Escrituras
y se está dando la espalda al Mesías, como estos 25 ancianos que se postran dando la espalda al Mesías o al templo y adorando al sol. No es más la adoración al sol del día de hoy. Muchos que se han tomado el tiempo de estar en familia y de disfrutar de este día, no es más la adoración al sol. Yo quiero terminar diciéndote, ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol. No vaya a ser que predicando te pierdas. Es necesario predicar el verdadero mensaje que viene de la palabra o de la boca de Dios y que la gente entienda que estamos viviendo el tiempo del fin. En esta oportunidad, un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga. Escudriña las Escrituras, porque sabemos que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del gran pastor. Estudia y te vas a sentir tan bien que vas a buscar a Dios en cualquier momento de tu vida. Un abrazo a la distancia, bendiciones. Nos encontramos en un próximo estudio. Nos vemos en un próximo estudio que tendremos. Amén.